Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de la Universidad del Norte y Camacol Atlántico. Hoy tenemos un tema interesante, los sistemas de certificación como herramienta para acceder a beneficios tributarios y créditos verdes por construcción sostenible y eficiencia energética. Mi nombre es Carolina del Valle, soy coordinadora de especializaciones en la Universidad del Norte. Este espacio, los que ya nos acompañan regularmente, lo hacemos los martes. Es un espacio de formación, invitados, como les decía al principio, por la Universidad del Norte y Camacol. Vamos a tener 45 minutos donde nuestra conferencista invitada de hoy nos va a presentar pues todas sus experiencias y conocimientos sobre este tema, y luego tenemos 15 minutos de preguntas. Yo voy a estar muy atenta a sus preguntas a través del chat y al final las voy a leer para que ella las pueda contestar. Entonces, bueno, ahora quisiera presentarle a nuestra conferencista y darle la bienvenida. Sandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Carolina. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar acá compartiendo esta información que creo que va a ser muy útil para todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sandra Ortiz Barragán es arquitecta, especialista en construcción sostenible, magíster en arquitectura y desarrollo sostenible, asesora en bioclimática y eficiencia energética. Actualmente se desempeña como directora general y operativa de SOB. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Sandra, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ya como lo comentó Carolina, vamos a hablar sobre cómo los sistemas de certificación se han convertido en herramientas para desarrollar sistemas o para, digamos que, poder acceder a diferentes tipos de beneficios que actualmente existen localmente a nivel tributario y a nivel, digamos que bancario, todo desde la perspectiva de la construcción sostenible, ¿vale? Dentro de este proceso de compartirles esta información, primero les voy a hablar un poco sobre mí, sobre mi trayectoria frente al tema de sostenibilidad y en específico sobre este tema de beneficios tributarios relacionado con construcción sostenible y eficiencia energética, para posteriormente hablarles específicamente de cuáles son esos beneficios, en qué consisten, cuáles son sus alcances a nivel tributario, para posteriormente hablar de cuáles son esos créditos que la banca local colombiana está empezando a otorgar tanto a constructores como a potenciales compradores de proyectos que se enmarcan dentro del tema de sostenibilidad. Posteriormente vamos a hablar de qué son y cuáles son esos sistemas de certificación de los cuales he hablado. Estimo que muchos de ustedes ya los han conocido o han estado involucrados en proyectos que han buscado implementar este tipo de certificaciones. Y vamos a cerrar con un ejemplo donde les voy a mostrar cómo se avanzó y se sacó adelante un proyecto. Específicamente es un proyecto que está localizado en Armenia, de oficinas, donde además de desarrollar todos los procesos de certificación, accedimos a todo el tema de beneficios tributarios y estuvo, digamos que, beneficiado por una línea de crédito verde por uno de los bancos que hoy ha desarrollado, digamos que, más este tipo de productos en esta línea. Entonces les hablo un poco sobre mí, aunque ya Carolina hizo un resumen al respecto. Yo soy arquitecta, soy la fundadora de la empresa SOB Arquitectura y Desarrollo Sostenible, soy graduada de la Universidad de los Andes. Mi maestría es en específico sobre Arquitectura y Desarrollo Sostenible en la Universidad Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y estoy acreditada como experta en Lead AP, como asesora LEED, como Edge Expert y como referente HQE. Estas son una de las certificaciones que hemos manejado en el país a nivel de certificaciones para proyectos sostenibles. Mi expertise está asociado al tema de bioclimática, eficiencia energética, de todo lo que tiene que ver con los sistemas de certificación, los procesos de asesoramiento y acompañamiento de los proyectos, el seguimiento de obras sostenibles enmarcadas o no enmarcadas en procesos de certificación,
y en temas de beneficios tributarios por construcción sostenible y eficiencia energética. Actualmente, hasta el día de hoy, cuento con 14 años de específicos trabajando en esta área, digamos que a nivel regional. Entonces, empezamos. Con respecto a los beneficios tributarios por construcción sostenible y eficiencia energética, podemos hablar que aparecen en el 2017, promovidos principalmente por la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero Energética Nacional, y lo hizo inicialmente a través de la resolución 585, a través de la cual definió como los parámetros, los alcances y los procesos asociados a la obtención de ese tipo de beneficios. En agosto del 2018, la misma unidad, la UPME, digamos que desarrolló otro tipo de resolución que hizo que se derogara la 585. Esta resolución corresponde a la 463, donde además de especificar los alcances, los procesos y los requisitos, amplió, digamos que el espectro de los diferentes materiales y equipos que podían estar incentivados dentro de lo que ellos determinaron como edificios asociados a la construcción sostenible y eficiencia energética. Estos incentivos tributarios a hoy son otorgados a los constructores o a estas personas naturales o jurídicas que desarrollan los proyectos, que además de desarrollar todo el proceso de planificación, los construyen. ¿Sí? Eso es indispensable tenerlo en cuenta. Está asociado a proyectos de uso terciario y a uso residencial, digamos que está abierto a un portafolio amplio de proyectos. No está sectorizado, digamos que para decir que netamente corresponde a proyectos residenciales o proyectos no residenciales, no. Hoy, digamos que está abierto que sea aplicable para diferentes tipos de proyectos y digamos que tiene algo particular y es que para acceder a uno, porque no es a todos, a uno de los tantos beneficios tributarios, ellos pusieron como requerimiento que el proyecto esté enmarcado en un proceso de certificación para proyectos sostenibles, bien sea local o bien sea internacional, como los que están aquí listados, que son HQE, EDGE, LEED, que creo que entre LEED y EDGE creo que son los que las personas pueden reconocer con mayor facilidad, BREEAM, CASA, que es la certificación local desarrollada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, entre otros, ¿ya? Entonces, digamos que ellos, para poder garantizar que efectivamente la calidad del proyecto que está accediendo a beneficios tributarios eh, cumple con todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y construcción sostenible, deciden que entonces este iba a ser un parámetro obligatorio para poder acceder a estos beneficios tributarios. ¿Cuáles son en específico estos beneficios tributarios? En este caso hablamos en específico de exclusión del impuesto sobre las ventas, o sea, el IVA. No hay pago de IVA sobre determinados materiales y equipos, ya vamos a ver cuáles son. Y descuento en el impuesto de la renta por el 25%. Entonces, estos son básicamente los dos beneficios tributarios asociados al tema de construcción sostenible y eficiencia energética. Como lo mencioné, ellos, digamos que esto del acceso a los beneficios tributarios lo abrieron a diferentes tipos de proyectos. Entonces, cuando hablamos de los proyectos que no son residenciales, hablamos de proyectos que son de uso comercial, de uso público, de uso privado o que están asociados a la prestación de servicios, ¿ya? Entonces, aquí encontramos dos tipos de beneficios tributarios a los cuales se pueden acceder. A beneficios tributarios donde es obligatorio contar con una certificación ambiental para proyectos sostenibles en la etapa de diseño. O sea, yo tengo uno de los requisitos o uno de los documentos principales que yo debo, digamos que adjuntar al dossier del proyecto que yo presento ante la UFME es mi certificado. El certificado de la etapa de diseño de mi proyecto, ¿ya? ¿Cuál es en específico, digamos que el elemento o el material o el servicio que está incentivado
o el que yo pueda incentivar al contar con esta certificación. Entonces, está todo lo que tiene que ver con los servicios asociados al proceso y a la asesoría de la certificación en construcción sostenible, de la certificación que el proyecto haya decidido seguir, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con aislamientos térmicos para edificaciones, ¿ya? No para los equipos de aire acondicionado, por ejemplo, sino para el edificio como tal, para la envolvente del edificio. Cuando hablo de envolvente me refiero a fachada y a cubiertas y a piso. Extractores eólicos también están incentivados dentro de estos beneficios tributarios. Está todo el tema de pinturas atérmicas, ventanería o fachada de control solar. Aquí hablamos tanto de los marcos como de los vidrios, así como de digamos que las persianas que se quisieran manejar en fachada, si es que hace parte de un sistema de optimización de fachada que permita reducir aportes solares, lo cual me llevaría a tener una reducción de necesidad de enfriamiento y por tanto estaría ahorrando energía, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los servicios de diseño, de arquitectura y de ingeniería que estén asociados al dimensionamiento, al diseño y a la definición y especificación de sistemas pasivos y activos. Cuando hablamos de sistemas pasivos, hablamos de bioclimática. Y cuando hablamos de sistemas activos, hablamos básicamente de todo lo que tiene que ver con HVAC, con aire acondicionado, con ventilación mecánica, etc. Pero también está asociado a los servicios de diseño relacionados con iluminación, con el sistema eléctrico y todo lo que tiene que ver con control de iluminación. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con servicios, y es algo que no detallé inicialmente, los servicios nos permiten acceder a renta, ¿vale? El resto, todo lo que tiene que ver con materiales, equipos, es renta e IVA, ¿vale? Los servicios profesionales de ingeniería en commissioning, modelación energética. Todo es, digamos que esos servicios están cubiertos bajo esos beneficios tributarios, al igual que el servicio de la certificación per se. Es decir, por ejemplo, yo quiero certificarme EDGE. El costo que Camacol va a presentarle al potencial cliente de la certificación para un proyecto en específico, ese valor también va a entrar dentro de los beneficios tributarios. También existen beneficios tributarios que no requieren sistemas de certificación, es decir, no necesitan que el proyecto esté certificado y que responden a todo un tema de eficiencia energética y construcción sostenible y está asociado a distritos técnicos, a la implementación de sistemas de medición energética, a todo lo que tiene que ver con medidas de eficiencia energética de consumo de energía eléctrica en la edificación. Y ahí hablamos en específico de aislamientos térmicos empleados como tal para los sistemas de aire acondicionado para disminuir pérdidas de calor, el aire acondicionado per se como tal, todo lo que tiene que ver con motores eléctricos, bombas centrífugas, los variadores de velocidad o de frecuencia y los sistemas de iluminación pública. A nivel de los proyectos residenciales hay cosas similares, pero digamos que abarca unos temas diferentes y es, aquí también encontramos que hay beneficios tributarios a los cuales se pueden acceder, acceder con sistema de certificación, sí o sí es obligatorio, pero también contamos con beneficios tributarios para los cuales no es obligatorio contar con un sistema de certificación o con un proyecto certificado. Entonces, a nivel de residencial, como elementos o equipos o materiales incentivados tenemos todo lo que tiene que ver con el aislamiento térmico para envolvente del edificio, extractores eólicos también, pinturas atérmicas también, todo lo que tiene que ver con ventana o la fachada como tal, los elementos que conforman la fachada de control solar. También los diferentes servicios de diseño de arquitectura e ingeniería para sistemas pasivos, para sistemas activos y para todo lo que tiene que ver con iluminación y control de iluminación, los servicios también profesionales de commissioning y de modelación energética y el servicio per se de la certificación, que es el monto que se paga a quien administra o maneja la marca de la certificación a nivel local.
Y para, digamos, acceder a beneficios sin un sistema de certificación, podemos buscar acceder a beneficios desde la implementación de estufas mejoradas de leña. Es algo que de repente no es evidente en zonas urbanas, pero en zonas rurales sí lo es. Por eso, digamos que una de las razones de la UCME para que esto aparezca como un elemento incentivado es precisamente poder atacar en la problemática del uso de estufas a leña que generan tantos, digamos que problemas de salud a los usuarios en las zonas rurales. Por eso digamos que aparece este tipo de elemento como incentivado. Y a nivel de eficiencia energética, la iluminación. Digamos que aquí el alcance de esas medidas de eficiencia energética sin contar con un sistema de certificación solo se limitan a la iluminación. Con respecto a los créditos de líneas sostenibles o verdes que podemos encontrar en nuestra banca local. Entonces nosotros básicamente lo que hemos encontrado es que diferentes bancos en Colombia desde hace unos años, desde aproximadamente unos 3, 4 años, empezaron a desarrollar este tipo de línea de productos para los constructores que llevó a que también se pensara en el futuro comprador de ese tipo de inmuebles. Entonces, digamos que los requisitos o los requerimientos básicos para que un constructor pueda acceder a este tipo de créditos es que se implemente un sistema de certificación para proyectos sostenibles que garantice que efectivamente un proyecto se puede clasificar como un proyecto sostenible. Entonces, dentro de los diferentes esquemas de certificación, digamos, hay bancos que están abiertos a que sean varios sistemas de certificación, hay otros que lo limitan a unos pocos sistemas de certificación, pero básicamente podemos hablar que hoy tenemos la opción de acceder a este tipo de créditos en diferentes bancos, ¿ya? Existe entonces dentro de esta línea de productos verdes a nivel de banca, están los créditos constructor, que lo que busca básicamente es que se desarrollen proyectos residenciales o no residenciales bajo un proceso de certificación. ¿Ya? Cualquiera que sea, dependiendo del banco, hay unos que los ponen en cierto nivel de certificación, hay en nivel no, diferente en ciertos sistemas de certificación en específico, hay otros que son abiertos a que sea, digamos, cualquier sistema de certificación, siempre y cuando se demuestre que efectivamente es un sistema de certificación válido, local o internacional. ¿Y qué se busca con este, o qué se logra a través de este crédito constructor? Que se reduzcan puntos porcentuales en los intereses de estos créditos y en algunas certificaciones, algunos bancos cubren hasta el 50% del costo de la certificación, es decir, el costo que yo pago si voy a certificarme Edge, por ejemplo, el que le pago a Camacol, si me voy a certificar con el USGBC, el que se le paga al, si me voy a certificar LEED, el que se le paga al USGBC. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que acceder a este tipo de herramientas como lo son los sistemas de certificación, empezamos también a tener este tipo de incentivos que definitivamente son importantes en los presupuestos de los proyectos y que facilitan que efectivamente las prácticas de sostenibilidad en los proyectos, digamos que sean implementadas sin ese temor o sin ese digamos que, eh, sin la necesidad de pensar que efectivamente su presupuesto se va a elevar de manera significativa, porque aquí ya estamos buscando la manera de que esos costos se equiparen un poco en los créditos que la banca local está otorgando por desarrollar este tipo de proyectos. A nivel de crédito, ya para los potenciales clientes, están los créditos de compra de proyectos sostenibles que están enfocados para adquirir bien sea vivienda o proyectos no residenciales, pero sí o sí
se requiere que sean proyectos que estén bajo un sistema de certificación, bien sea que ya se haya certificado en su etapa de diseño obligatoriamente o que finalmente se haya ya certificado en su etapa de construcción. Bueno, con respecto a los sistemas de certificación para proyectos sostenibles, podemos empezar por la definición, que creo que si bien muchas personas o digamos que en el sector de la construcción a nivel nacional ya se han manejado, hay un poco de desconocimiento frente a realmente qué son y cuál es la función o cuál es el objetivo real de la implementación de un sistema de certificación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estas son herramientas voluntarias, no son de obligatorio cumplimiento, no son las únicas herramientas que nos determinan que un proyecto es sostenible o no. Lo que pasa es que se han convertido en una herramienta importante para poder acceder a diferentes beneficios, como lo estamos viendo el tributario, el de banca local. Entonces, son herramientas voluntarias que nos permiten desarrollar procesos de planeación, de desarrollo, de construcción y de operación de edificaciones de diferente escala, de diferente uso, que generen un menor impacto ambiental, que mejoren realmente la calidad de vida de los ocupantes al mejorar la calidad de los ambientes interiores que se construyen y básicamente hacer una gestión eficiente de los recursos en la etapa de operación del edificio. Recursos, me refiero específicamente a energía y a agua, que finalmente es algo una de las motivaciones cuando las personas o cuando los desarrolladores de proyecto están pensando en la implementación de un sistema de certificación. Otro de los objetivos de estos sistemas de certificación está asociado a evaluar, a verificar y a constatar o a validar por un organismo independiente, por un tercero, que efectivamente los proyectos, bien sean nuevos o existentes, son sostenibles, porque efectivamente se han enmarcado dentro de una metodología específica, implementando ciertas prácticas que les permite, digamos, que adquirir el estatus de que son sostenibles. Dentro de la gama de certificaciones que encontramos en el mercado, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional, y vamos a ver más adelante la oferta de sistemas de certificación que tenemos en el mundo, encontramos sistemas de certificación cuantitativos, donde su objetivo es una meta numérica, netamente, más una buena práctica, y los cualitativos, donde digamos que su objetivo es implementar una buena práctica sin digamos que, acotar la meta numérica. A nivel mundial existen un número infinito de certificaciones desarrolladas localmente en cada país, ajustándose a las diferentes necesidades de mercado, necesidades técnicas, a las diferentes necesidades ambientales, sociales y económicas de los países. Digamos que es más evidente ver que estos sistemas de certificación se han desarrollado mucho más y con mayor énfasis en Europa, pero en América tenemos también ciertos desarrollos, tanto locales como, digamos que internacionales, que se usan en diferentes países, independiente a que no sea local, como nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos la certificación CASA, que fue desarrollada por el Consejo de Construcción Sostenible, pero localmente contamos con proyectos que se han certificado bajo la metodología de Estados Unidos, que es LEED, bajo EDGE, que fue desarrollada por el Banco Mundial a través del IFC, proyectos certificados HQE, que es el sistema de certificación internacional francés, y así, paso a paso, nos hemos dado cuenta cómo a partir de la inclusión o la implementación de sistemas de certificación internacionales, nos vamos dando cuenta que nosotros necesitamos uno local que ya se desarrolló, pero que hay un sinnúmero de sistemas de certificación que son tan válidos y tan buenos como los que nosotros ya conocemos, ¿sí?
¿Qué es importante? Es importante que tengamos en cuenta que cada país ha desarrollado su sistema de certificación, que no siempre es evidente su implementación internacional, que esas implementaciones internacionales resultan a veces un poco dispendiosas para los proyectos, pero que paso a paso, y lo hemos podido evidenciar en Colombia, nosotros paso a paso hemos ido madurando en el mercado, esto nos ha permitido que estos procesos de implementación de sistemas internacionales no sea tan dispendioso y que además tengamos las herramientas para desarrollar nuestro propio sistema de certificación. Esos son otros sistemas de certificación que encontramos ya específicamente en Europa. Digamos que la importancia de los sistemas de certificación están, digamos que muy sectorizados por regiones. En Estados Unidos, digamos en América, en general, para nosotros es mucho más conocido LEED, pero si nos vamos para Europa, nos encontramos que son mucho más conocidos otros sistemas de certificación como lo son BREEAM, pero que eso no hace que sean sistemas de certificación, uno sea mejor que otro, no. Todos tienen alcances diferentes, todos tienen metodologías similares, pero con enfoques diferentes. Simplemente digamos que le dan validez o le dan importancia a unos temas más que otros, dependiendo de la necesidad del lugar en donde se hayan desarrollado. Muchos de estos sistemas de certificación, haciendo conciencia de su implementación en lugares diferentes al país donde se han desarrollado, han decidido desarrollar versiones internacionales, como lo podemos ver con BREEAM, como lo podemos ver con HQE, que es el francés. Este tipo de certificaciones lo que han hecho es desarrollar su propia herramienta, pero haciendo conciencia de que también son herramientas útiles a nivel internacional y que muchos países los han adoptado, han desarrollado versiones internacionales que les permiten ser usados en otros lugares de manera mucho más adaptada a las realidades de esos entornos extranjeros, ¿ya? Y que hacen que sus procesos de implementación sean mucho más amigables a nivel presupuestal, a nivel técnico y a nivel de mercado. Como ya les mencioné, los diferentes tipos de certificación están cualitativos y cuantitativos, donde tienen diferentes enfoques. Los cualitativos buscan que se implemente una buena práctica, no, digamos, no pone el tope de la meta numérica, simplemente busca es que se implemente la buena práctica. ¿Qué tiene de positivo esto? Que hace que la adaptación de la certificación sea mucho más orgánica, sea mucho más fácil. Presupuestalmente no se generen impactos muy importantes. Y digamos que se adapte realmente a las condiciones y a las necesidades de cada proyecto. Con respecto a los cuantitativos, que son los que nos llevan no solamente a la implementación de buena práctica, sino que de una vez nos están marcando la meta numérica a la cual se debe llegar en el proceso de implementación de esa buena práctica, nos orientan realmente a cumplir esa meta numérica que permite que sea un poco más fácil medir el desempeño de una práctica desarrollada o implementada en un proyecto, algo que es indispensable, ¿no? Porque finalmente a partir de la medición de la implementación de una práctica, podemos llegar a saber si fue útil o no, si fue costo efectiva o no en los procesos de operación. Localmente, nosotros contamos con diferentes sistemas de certificación que digamos que hemos adaptado internacionalmente, y a través de los cuales hemos logrado desarrollar diferentes tipos de proyectos ya certificados de diferentes usos. En Colombia, estos son los sistemas de certificación con los que hemos desarrollado proyectos sostenibles, específicamente EDGE, LEED, que son de Estados Unidos, HQE y CASA. EDGE y LEED son marcas o son certificaciones de Estados Unidos.
HQE es una marca y es una certificación desarrollada en Francia. Y contamos con CASA, que es nuestro primer sistema de certificación desarrollado localmente. Los propietarios de cada uno de estas certificaciones, en el caso de Edge, es el IFC, que es la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. De LEED es el USGBC. De HQE, el propietario y gestor de la marca y de las certificaciones Serway. Y la certificación CASA, el propietario y el gestor es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Aquí es importante que tengamos en cuenta que con respecto a muchas certificaciones, no, los promotores y gestores de las marcas o de las certificaciones habitualmente pueden no ser los mismos que administran y que operan una certificación en cada país. En este caso particular, por ejemplo, con Edge, si bien fue desarrollado por el IFC y ese es su propietario, su gestor, en Colombia quien opera y maneja la marca y la certificación es Camacol, ¿ya? Entonces, es a través de ellos que nosotros desarrollamos nuestros procesos de certificación, a quienes les pagamos los procesos de certificación y quienes, digamos que, garantizan que toda la infraestructura de profesionales certificados exista para que se puedan desarrollar los proyectos bajo esta marca. A nivel de LEED, de HQE y de HQE en particular, ellos no tienen un operador local específico diferente a ellos mismos. Entonces, en ese caso, LEED es manejado en Colombia también por el USGBC y por el GBCI. Y en el caso de HQE, al igual que en su país de desarrollo, en Colombia es manejado y operado por Serway. En el caso de CASA, bueno, CASA es nuestra certificación desarrollada ya hace unos años. Fue desarrollado por el Consejo de Construcción Sostenible y el mismo Consejo de Construcción Sostenible es quien actualmente opera la certificación como tal. Este tipo de certificaciones, dentro de estas 4 opciones, la única que es cualitativa es HQE. De resto, tanto Edge como LEED y CASA son certificaciones cuantitativas que hacen que se implementen buenas prácticas con una meta numérica definida. En HQE, la versión que se utiliza a nivel internacional, por ejemplo en Colombia, no es la misma versión que se utiliza en Francia. Entonces, digamos que el contar con una versión que se debería adaptar a cualquier entorno internacional diferente al francés, debería poder ser un proceso, digamos que fácil y que responda y que se adapte mucho más a la normativa local del país donde se implemente. Por eso, particularmente la versión internacional de HQE que utilizamos en Colombia y en otros países diferentes a Francia, es cualitativa. Hablando en específico ya de estos 4 sistemas de certificación que son en los que en Colombia encontramos proyectos ya certificados y con los que, o en los que contamos profesionales que nos asesoran y nos acompañan en la implementación de estos sistemas de certificación en los proyectos. A nivel de beneficios tributarios por construcción sostenible, como lo pueden ver en el cuadro, con cualquier sistema de estos podemos acceder a los beneficios tributarios. Digamos que la UPME no tiene discriminado o no tiene, digamos que definido un cierto número de certificaciones, no. Está abierto a que sea un sistema de certificación cualquiera, siempre y cuando sea administrado y operado por un tercero y que efectivamente en el mercado, digamos que corresponda efectivamente a un ente certificador que tiene una marca en específica y que corresponde a un tercero por fuera de los proyectos que se trabajarían. En particular, digamos que aquí hay unas anotaciones donde, por ejemplo, en LEED hablamos de que se obliga a contar con la precertificación del proyecto, lo cual significa pagar un fee adicional
al gestor o a quien opera el proceso de certificación. ¿Por qué? Resulta que para acceder a los beneficios tributarios, no basta con que yo le muestre a la UCME la intención de que yo me quiero certificar, ¿ya? Yo en realidad debo mostrar que mi proyecto está certificado en la etapa de diseño. Por la naturaleza y por la estructura de certificación de cada uno de estos sistemas de certificación, LEED en particular es un sistema que solamente certifica al final del proyecto. Si bien nosotros desarrollamos procesos de valoración y de revisión de la documentación de cada etapa de desarrollo del proyecto, es decir, yo reviso mi proyecto en la etapa de diseño para posteriormente revisar mi proyecto en la etapa de construcción, no recibo la certificación de manera independiente en la etapa de diseño y otra certificación en la etapa de construcción. Por eso, digamos que en LEED aparece la necesidad de que si yo quiero acceder a beneficios tributarios, debo pagar por esa precertificación, ¿ya? ¿Qué pasa con Edge y con HQE? Con Edge y con estas dos certificaciones, su estructura de evaluación es que certifican cada etapa del proyecto. Es decir, en el caso de Edge, yo certifico mi etapa de diseño y mi etapa de construcción. Los dos surten, si bien se complementan los procesos de evaluación, son procesos independientes y por tanto yo recibo mi certificación de diseño independiente de mi certificación de la etapa de construcción. En el caso de HQE es igual. Lo que pasa es que en HQE, además de evaluar la etapa de diseño y de construcción, se evalúa la etapa de planeación o de conceptualización del proyecto, ¿sí? Entonces, eso hace que durante el proceso de certificación de mi proyecto, yo certifique 3 etapas de mi proyecto, en la etapa de planeación o de conceptualización, en la etapa de diseño y en la etapa de construcción. Entonces, digamos, y en el caso de casa, tenemos la opción de que se manejen las certificaciones. Si bien se certifica al final del proyecto, yo puedo acceder a esa precertificación, pero sin tener un costo adicional, como si lo podríamos llegar a tener en LEED, por ejemplo. Eso con respecto al tema de beneficios tributarios, utilizando cualquiera de estas herramientas, cualquiera de estas certificaciones que tenemos disponibles en el país. Con respecto a acceder a esos beneficios que nos otorgan los créditos de construcción de las líneas verdes o de las líneas de sostenibilidad. En el caso en particular de Edge, digamos que es el único, por decirlo así, sistema de certificación que tiene dos premisas importantes a tener en cuenta, y es que el banco que otorga un crédito para un proyecto que está enmarcado bajo el proceso de certificación Edge, le puede pagar hasta el 50% de lo que el operador de la marca y de la certificación a nivel local cobra por certificar el proyecto. Y además les da la opción de contar con un profesional Edge Expert satelital para acompañar el proceso de desarrollo del proyecto, ¿sí? En la implementación de la certificación Edge en el proyecto. Eso es muy propio de Edge y lo vemos en diferentes, digamos, que bancos que han desarrollado mucho este proceso de esta línea de crédito. A nivel de LEED, hemos encontrado ya en la experiencia, nos hemos encontrado con que hay bancos que en el caso del LEED pueden llegar a asumir hasta el 50% del valor que se le paga al USGBC, pero digamos que ahí hay ciertas limitantes porque digamos que ellos tienen como un límite de monto y que si ese monto se supera, no pagan el 50%, sino hasta cierto porcentaje. Pero está abierta la posibilidad u ofrecen la posibilidad de que si se accede al crédito para un proyecto que esté enmarcado en el proceso de certificación LEED, se pueda cubrir esa parte o una parte de ese costo asociado a la certificación. En el caso de HQE y de casa, no hay, digamos, estas particularidades todavía, pero son herramientas que yo puedo usar para acceder a esos créditos, ¿sí?
Seguramente más adelante, porque digamos que esto también es un trabajo muy propio de cada marca que puede adelantar procesos de negociación con la banca local, que se puedan acceder a beneficios adicionales como se ofrecen a través del IIT o a través de Edge. Pero como lo pueden ver, yo con cualquier sistema de certificación, con cualquiera de estos 4 sistemas de certificación, también puedo acceder a los beneficios de esos créditos de líneas verdes o sostenibles que hoy la banca local nos están otorgando. Quiero mostrarles un ejemplo de un proyecto de manera muy rápida porque ya me quedan 5 minutos antes de iniciar con el tema de preguntas, y es un proyecto que específicamente ya hace 2 semanas pudimos terminar el proceso o obtuvimos las resoluciones finales de la UCME y de la ANLA, pero específicamente ya las finales de la ANLA, para poder acceder a los beneficios tributarios de manera, digamos que, oficial y legal. Este es un proyecto de oficinas en la ciudad de Armenia, con un área construida de 7.000 metros cuadrados, que buscó, en este caso, la certificación Edge, ¿ya? Donde logró a nivel de agua un ahorro del 22%, a nivel de energía un ahorro del 25%, y a nivel de ahorro de energía en bebidas materiales de un 39%. Fue un proyecto que ya certificamos en la etapa de diseño y que próximamente certificaremos en la etapa de construcción, pero con esa certificación de la etapa de diseño pudimos aplicar en la primera etapa de beneficios tributarios, que es ante la UCME, y presentar el dossier del proyecto ante la UCME para acceder a descuento en renta y exclusión en IVA por básicamente ventanería, iluminación, control de iluminación y bombas. Este proyecto tuvo una particularidad, y es que mientras avanzábamos en la etapa de diseño, avanzábamos también en la etapa de construcción. Digamos que se unieron estos 2 procesos y estas 2 etapas de desarrollo de proyecto, que hicieron que tuviéramos, digamos que, un tiempo disponible muy corto para no solamente adelantar todo el tema de la certificación, sino adelantar todo el tema de beneficios tributarios. Finalmente, hace 2, 3 semanas logramos cerrar la primera parte del proceso de beneficios tributarios, que es de la obtención de la resolución final, que es la que nos otorga la ANLA. Porque hablo de la ANLA y de la UCME, porque son las 2 entidades que dentro de este proceso para acceder a beneficios tributarios son las que se involucran y son a las cuales debemos presentar y postular el proyecto. Primero la UCME y posteriormente, con la certificación que la UCME presente, nos presentamos ante la ANLA. Dentro de este proceso, que ha sido muy reciente, que finalmente pudimos cerrar esta primera etapa, hoy podemos estar hablando de un ahorro total entre 300 y 500 millones de pesos entre IVA y renta. En este momento estamos sacando con el equipo, con la gerencia del proyecto, cuál es ese porcentaje específico en los costos directos del proyecto y en específico en el rubro de materiales, ¿ya? Para saber en porcentaje cuál fue ese porcentaje real que pudimos ahorrar a través de este tema de beneficios tributarios. Fue un proyecto que desarrollamos 2 compañías que hacemos todo el tema de consultoría a nivel de sostenibilidad, pero sí o sí contamos con un equipo de equipo tributarista, porque esto finalmente es un tema nuevo. Es un proceso que es nuevo no solamente para nosotros los profesionales asociados al tema de sostenibilidad, sino para las mismas entidades que están involucradas en estos procesos, como la UCME y como la ANLA. Entonces, este es un ejercicio que quiero que, pues es uno de los tantos, porque hoy están pasando muchos, cada vez vamos a empezar a ver más proyectos que pueden acceder a este tipo de beneficios tributarios de manera paralela, accediendo a beneficios de la banca local que estamos obteniendo, pero es un proceso nuevo que nos permite poder no solamente hablar ahora de sostenibilidad a nivel de la parte ambiental,
sino también económica. ¿Sí? El hecho de contar con herramientas que nos permitan hoy movernos en la sostenibilidad de manera un poco más amable con los presupuestos de los proyectos y empezar a quitar ese sesgo de que cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de costos adicionales, de presupuestos inflados que hacen inviables los proyectos o la implementación de la sostenibilidad en los mismos. Eso empieza a desaparecer con este tipo de herramientas. Por eso esos sistemas de certificación que, como se pudieron dar cuenta, hoy en el país tenemos 4 que se trabajan, pero que finalmente hay muchos más disponibles en el mundo, son herramientas que nos permiten llegar a acceder a este tipo de beneficios. Creo que, Carolina, llegamos a los 45 minutos. Sí, todo perfecto y aquí estoy. Tenemos un espacio para preguntas. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Voy a aprovechar los minutos que nos quedan para compartir las preguntas de las personas que tenemos acá. Señor Fernando Moreno, ingeniero Fernando Moreno de la Universidad Militar Nueva Granada, nos saluda y pregunta, ¿proyectos de infraestructura sostenibles también se benefician y las edificaciones inteligentes y construcciones sostenibles están beneficiados? Bueno, esa fue una pregunta que lanzó al principio de la charla. Creo que, que conversaste de eso, pero igual hago la pregunta. Pues mira, a nivel Fernando, ¿cierto? Es la persona. Sí. Ya. Fernando, a nivel de infraestructura, como nosotros para Colombia hablamos de infraestructura en el país, si bien hay sistemas de certificación que nos permiten desarrollar proyectos certificados como sostenibles, hoy a nivel de beneficios tributarios, solamente hablamos del edificio como tal, pero dentro de la resolución 463. Por fuera de esta resolución, o incluso dentro de esta misma resolución, hay sectores, tanto de construcción como de infraestructura, que pueden acceder también a beneficios, pero habrá que ver qué tipo de infraestructura estamos hablando, si es vial, si es, no sé, pero definitivamente sí tiene que existir beneficios tributarios asociados a infraestructura, de repente no asociada a construcción sostenible. Construcción sostenible hoy está muy asociado al edificio como tal, al igual que los créditos de los bancos, pero cabe anotar que en eso me puedo equivocar porque entiendo que estas líneas de crédito cada vez están abriendo más a la implementación de este tipo de productos para otro tipo de proyectos. Pero definitivamente está mucho más avanzado a nivel de edificación. Ok. Bueno, Jordi López pregunta, de acuerdo a los beneficios tributarios que mencionó, 0 IVA y 25% renta, ¿aplica para cualquier persona jurídica o hay restricción? En el caso del LEED, ¿se requiere de un nivel mínimo de certificación para acceder a estos beneficios o un LEED Certified es igual a un LEED Platinum? La primera pregunta. La primera pregunta fue la de los beneficios tributarios. Sí, ¿Me la puedes pensé que repetir? era un complemento. Sí, de acuerdo a los beneficios tributarios que mencionaste, 0 IVA y 25% renta, ¿aplica para cualquier persona jurídica o hay alguna restricción? Sí, no hay restricción siempre y cuando sea el constructor, ¿ya? El constructor es el que puede acceder a ese beneficio tributario, bien sea una persona jurídica o una persona, digamos, bueno, natural. Habitualmente el constructor no es una persona natural como tal, pero tiene que ser el que corre, el que está haciendo la inversión para el proceso de construcción. Entonces, digamos que aquí es indiferente. Y el tema para los créditos, a nivel de crédito, el banco no te exige a hoy, no te exige el nivel de certificación mínimo. Sí te exige que el proyecto esté certificado. ¿Bajo el nivel cuál? Bajo el nivel que el proyecto haya decidido alcanzar.
pero no exige hasta el momento un nivel de certificación mínimo para acceder al beneficio del crédito en banca. Y bueno, y en beneficios tributarios tampoco. A ti no te están pidiendo que tienes que tener un LEED Platinum para poder acceder a beneficios tributarios, no. Te piden que el proyecto se certifique y que esté en proceso de certificación y que demuestres además que el proyecto está certificado en la etapa de clave. Eso es clave, eso es indispensable, porque no todos los sistemas de certificación, como ya lo vimos, certifican la etapa de diseño. Y cuando no lo certifican, yo tengo que pensar que tengo que hacer un pago adicional para poder obtener ese precertificado. Ok. Bueno, Fernando Bolívar Cardona nos felicita y pregunta, ¿en todos los proyectos se debe tramitar la obtención de los beneficios ante la ANLA y la UCME? Para construcción sostenible y eficiencia energética, sí. UCME y ANLA. Porque la UCME, porque digamos que el enfoque principal está dado en la robustez técnica para garantizar que un proyecto efectivamente es sostenible desde la eficiencia energética. Y pues la ANLA por ser la entidad que nos permite, digamos, que acceder a esos beneficios o demostrar ese aporte a la reducción de impactos ambientales que per se debería generar o debe generar una edificación que calificamos como sostenible. Entonces, son esas dos entidades. Ok. Bueno, Sandra, alguien pregunta si, bueno, puedes dar los datos de tu firma, si te quisieran contactar para alguna asesoría, ¿a qué número, a qué correo electrónico pueden escribir? Aquí en este slide están mis datos, por si quisieran contactarme. Mi correo es sandra.ortiz@sob.com.co y mi teléfono es 316-466-6490. Bueno, muchas gracias. ¿Qué bancos en Colombia tienen implementadas las líneas de crédito verde aquí mencionadas? Pues en nuestra experiencia como consultora hemos manejado mucho proyectos con Davivienda y con Bancolombia. Esos son, digamos que los bancos que han avanzado muchísimo en este tipo de líneas de créditos y con los que nuestros clientes, a quienes asesoramos para desarrollar los procesos de certificación, los procesos de certificación y todo el tema de beneficios tributarios han trabajado. Davivienda y Bancolombia. Cada uno, digamos que tiene unos requisitos, digamos, están los básicos que sí o sí tiene que estar certificado el proyecto, pero digamos, por ejemplo, Davivienda se enfoca solamente en Edge, en LEED y en uno alemán, que es el DG. Bancolombia está mucho más abierto a todos los sistemas de certificación, o sea, en Bancolombia a proyectos que estén certificados en CASA, en HQE, en Passive House, en diferentes alternativas, pero también Edge, también LEED. Entonces, digamos que ellos cada uno han definido cuál es su enfoque y cuáles son, digamos que sus alcances, pero son los dos bancos que más han trabajado y han desarrollado esta línea de crédito, tanto para el constructor como para el comprador, ¿no? Que es indispensable también. Ok. Bueno, Julián Ortiz te felicita por la temática, nos felicita por la temática. Rubén Darío Alemán pregunta, ¿hay un modelo de trabajo a éxito? Hay un modelo de trabajo, sí. Pues el tema de beneficios de tributarios siempre lo trabajamos a tasa de éxito, porque es muy difícil tener, digamos que desde el día 1 del proceso de consultoría, tener claridad sobre cuál va a ser el ahorro. Porque, por ejemplo, en este proyecto que les mostré, cuando nos encontramos con escenarios donde dos etapas de desarrollo de proyecto se traslapan, donde una etapa de diseño va a la vez de la construcción, pues ahí se desdibujan muchas posibilidades, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo voy a poder acceder a ventanerías si de repente todavía no puedo demostrar o documentar en una etapa temprana el proceso de ventanería si es que la voy a documentar cuando el proceso constructivo de la fachada se esté dando? Entonces, es un tema que va variando en el tiempo. Es difícil desde un inicio, entonces, decir, voy a tener este ahorro. Por eso, digamos, siempre se va a tasa de éxito
y que el éxito ya solamente lo sabemos con la última resolución, ni siquiera con la resolución de la UCME, la tenemos con la resolución de la ANLA, porque la ANLA es la única, ante la DIAN, es la única resolución que nosotros podemos demostrar que es el soporte para que nuestros proveedores no nos facturen IVA y que además ellos se cubran del no facturar IVA y puedan justificar el por qué no le están cobrando IVA al constructor. Y por otro lado, que en los procesos de desarrollo de la renta de cada persona jurídica o de cada beneficiario de estos beneficios tributarios pueda soportar el adquirir o el poder sacar provecho del descuento del 25% de renta. Ok, bueno, muchísimas gracias. También nos preguntan si en la universidad tenemos un posgrado relacionado con el tema. Bueno, estamos trabajando en eso con el departamento, con la Escuela de Arquitectura de la universidad. Aún no lo podemos ofrecer porque pues eso tiene un trámite ante el ministerio, pero sí estamos trabajando en una maestría en diseño y construcción sostenible. Espero poderles enviar la invitación y la información cuando ya la tengamos actualizada. Bueno, eso es todo por hoy. No tengo más preguntas registradas. Sandra, muchísimas gracias. Muy interesante tu tema. Gracias. Gracias a todos por asistir y espero que tengan buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.